Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Bienvenidos una vez más a una edición de su programa Diálogo 21, correspondiente a este día lunes. Nos da muchísimo gusto compartir con ustedes nuestra programación desde muy tempranas horas de la mañana, en la cual esperamos, como siempre, mantenerlos bien informados, bien entretenidos con nuestra programación también, después del noticiero y después de este programa, con Arriba Mi Gente. Desde ya, bienvenidos, esperamos que hayan pasado un feliz fin de semana. Vamos a una nueva semana de actividades laboriosas para quienes la tienen, y para quienes no, pues recuerden siempre colocar a Dios en el centro de sus actividades. La esperanza es la última que se pierde. Vamos desde luego esta mañana a hacer un abordaje importante sobre acontecimientos políticos de nuestro país. Este fin de semana el partido FMLN llevó a cabo elecciones internas que merecen ser atendidas y analizadas desde una perspectiva en la que podamos ver qué posibilidades hay sobre sobre el surgimiento de esos nuevos planteamientos de los partidos que han estado dominando y predominando en nuestro medio. A continuación les presento el siguiente informe. La Comisión Especial Electoral del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional informó que la fórmula de Manuel El Chino Flores y Marlene Funes ha recibido el 62.2% de los votos válidos con el 60% de las mesas escrutadas y por tanto serían electos como secretario general y secretaria adjunta del partido de izquierda. En un comunicado de prensa, la Comisión Especial Electoral también indicó que Simón Paz y Dina Argueta han obtenido el 37.7% de los votos válidos con el 60% de los votos escrutados. La comisión no se ha pronunciado por supuestas irregularidades denunciadas por Cayetano Cruz y Gloria Anaya, quienes reclamaron la inscripción de personas sin requisitos, cambios de categorías de candidatos y la exclusión de la candidatura de Anaya para el Consejo Nacional del FMLN. Por su parte, el ahora secretario general del FMLN, Manuel Flores, ha dicho que será una oposición inteligente y no cobarde en El Salvador. Además, el ex candidato a la presidencia del FMLN informó que tiene confianza en que el partido se recuperará dentro de 3 años. Por lo tanto, esperan que para las próximas elecciones el partido de izquierda tenga una nueva reivindicación política. Para Diálogo 21, informó Jonathan Cortés. Bien, muchísimas gracias, Jonathan, por tu importante enfoque que nos das precisamente sobre esta actividad que se llevó a cabo este fin de semana. Quiero, para hablar de este tema, presentarles al analista político, comunicador, Walter Raudales. Colega, ¿cómo estás, Walter? Qué gusto saludarte y te agradezco que aceptes la invitación de venir este día lunes a hablar sobre estos y otros temas. Gracias, bienvenido. Ernesto. Bueno, el placer es mío estar acá contigo de nuevo, agradecerte también la invitación. Estamos a la orden. Bien, Walter, quisiera también sumar a otro tema para más adelante, antes de poder dar un enfoque sobre lo que, de acuerdo a tú, ¿cómo has examinado este acontecimiento que marca un hito de liderazgo dentro de un partido al cual en el pasado pues tú has estado bastante cerca, ¿no? Has pertenecido al FMLN, ¿verdad? ¿O sigues perteneciendo? No, por lo que... al FMLN no. Sí, importante para conocer una lectura. Sí, mantenemos una posición de izquierda. Y yo siempre, cuando refiero al FMLN, como hay demasiados vasos sensibles, siempre explico lo siguiente, Ernesto. Sí, dime. Hay 4 FMLNs para mí. El FMLN histórico, que es el FMLN guerrillero que desarrolló pues todo este proceso revolucionario con un ideal. Ese primer FMLN, el FMLN histórico, mi respeto y me quito el sombrero, ¿verdad? Después vienen los acuerdos de paz y hay un FMLN político, ¿verdad?, que llega hasta el 2009, desde el 92-2009, que también mi respeto, tuvo victorias, tuvo también derrotas, tuvo luchas y avances, y es un FMLN también al que, bueno, me rindo el sombrero y le agradezco todas esas luchas que desarrollaron para tener una democracia como la que se fue construyendo.
Pero luego viene el FMLN en el poder, es decir, el 2009, y ahí hay problema. Ese FMLN del 2009 al 2019, esos 10 años, ese FMLN empezó a corromperse. Ese FMLN se empezó a unguzanar y hay una cantidad, digamos, de cuestionamientos a eso. O sea, me estás hablando de 2009 ya cuando asume al poder. Al poder. Es decir, el FMLN en el poder empieza a perder perspectiva, en el ejercicio del poder se pierden, digamos, ¿verdad? Porque no es fácil la gobernanza. Y entonces se pierden al no atacar la corrupción, digamos, al no entrar a profundizar y hacer transformaciones concretas y reales del sistema, digamos. Y se esperaban cosas estructurales que no se hicieron. Se hicieron algún tipo de cosas pequeñas, algunos paliativos, vaso de leche, bolsones, zapatos, etcétera. Pero ese FMLN en el poder tengo mis reservas y mis cuestionamientos. Pero luego está, cuando termina, digamos, el FMLN y entra digamos, el ejercicio de nuevas ideas, hay un nuevo FMLN, es el cuarto FMLN. Y ese FMLN yo lo abandoné. Hemos construido un nuevo movimiento de izquierda, ¿verdad? Con un grupo también de compañeras y compañeros. Y luego, ¿por qué? Porque ese FMLN dejó de ser revolucionario. O sea, el cuarto FMLN, ya este último, esta junta directiva que, bueno, perdió ayer, pues, o que dejó su periodo ayer. Virtualmente el triunfo creo que ya lo tiene Manuel Flores. Manuel Flores, sí. Sí, aunque continúa. 62%. Sí, eso es lo que he visto, pero está plagado de irregularidades, hay muchos señalamientos. Sí, hay muchos señalamientos y bueno, eso hay que tratar de hilar fino en lo que ha quedado. Pero lo que quiero decir es que mi respeto a ese FMLN guerrillero, al FMLN político, o sea, mis cuestionamientos al FMLN en el poder y este último FMLN, al que realmente nosotros hemos abandonado. ¿Por qué? Porque dejó de ser revolucionario, Ernesto. Es decir, un partido de izquierda del nivel del FMLN que deja de ser revolucionario ya no tiene sentido de ser. Y entonces, ¿por qué deja de ser revolucionario? Bueno, porque se pone en alianza, digamos, con el régimen actual. ¿Cuál es la alianza con el régimen actual? No protestar, abandonar la lucha social, ¿verdad? Dejar de ser contestatario, revolucionario. Entonces, al dejar de ser revolucionario, el FMLN, este último, actual, o sea, pierde la esencia, pierde el sentido de ser. Entonces, nosotros construimos un nuevo movimiento, que es el Movimiento de Izquierda Salvadoreña, el MIS, para, digamos, recuperar esa esencia revolucionaria, porque este país urge de verdad de una posición, de una esperanza, de una verdadera revolución. Es necesario, lo estamos viendo. Tú ves lo que ha pasado cuando el FMLN deja el poder, queda la pobreza en un casi 28%. Y cuando termina Nuevas Ideas, su primer periodo, queda la pobreza en un 22%. Esa no es ninguna carta de presentación. Es decir, cuando hablas en términos reales, estamos hablando, digamos, de rostros de gente, de familias pobres. Es decir, el desempleo se ha disparado, la crisis económica está de más expresarla, como está la situación, la gente lo está viviendo, no hay inversión. Y entonces, la crisis económica, el colapso económico que se está configurando, urge y necesita, digamos, de una posición, de una esperanza, de una revolución, que es la que no está. Que en todo caso, digamos, el frente que hegemónicamente ha tenido el nombre de ser lo de la izquierda, no lo ha hecho. ¿Se entiende? Entonces, el gran reto para esta nueva junta, esta nueva coordinación del FMLN, es precisamente ese, recuperar lo revolucionario. Es decir, porque si sos de izquierda, tú tienes que tener una posición, una utopía, una concreción de decir, bueno, aquí tenemos este proyecto para estos pobres que no comen. O sea, ¿quiénes son esos? Bueno, ahí están los pobres que no comen, ese porcentaje que se ha aumentado de pobreza. Las Naciones Unidas dice que hay casi 1.800.000 salvadoreños en proceso de hambruna. Ahí está el dato de las Naciones Unidas. Entonces, tú te quedas, bueno, más ahora con estas lluvias, lo que está pasando. Entonces, lo que viene es una realidad que necesitas una posición, digamos, de decirle a la gente, miren, aquí hay una esperanza.
Escuchaba yo en este caso al ganador, a Manuel Flores, decir que van a hacer una oposición inteligente y no cobarde. Bueno, ojalá sea cierto. Ojalá sea cierto y los hechos lo van a ir demostrando. Es como dije, es un enorme reto el que tienen. No él, sino lo que ha quedado del FMLN. Porque, digamos, reponerse, digamos, de este periodo, digamos, de poca movilización, este periodo de ser casi, realmente es casi un aliado del régimen, ¿verdad? Del FMLN, en el sentido de que no tuvo posiciones, digamos, que le llevaran a decir, bueno, realmente aquí hay una posición de esperanza. Yo sí quisiera aprovechar, porque más que hacer, digamos, leña, digamos, del árbol caído, o del opositor, que sería en este caso, digamos, nosotros somos de izquierda, somos el movimiento de izquierda salvadoreña. Estamos en formación, estamos creciendo, nos estamos concientizando. Pero fíjate que voy a hacer esa acotación y me permite, es interesante lo que acabas de decir. Sí. Quiero hacer esta acotación, quiero hacer este paréntesis. Sí. El propósito de tenerte acá es porque es que eres un hombre de pensamiento de izquierda, claro, ¿no? Claro. Que me ayudes a comprender mejor, y a nuestros televidentes, ¿verdad? Lo que representa lo que fue el hito simbólico de la izquierda. Como tú decís, el FMLN ya no es el mismo desde el 2009 para acá, cuando asume el poder y se pierde en ese contexto de responsabilidades, ¿verdad? Y ahora realmente saber qué es lo que existe en el país y qué es lo que puede aparecer a partir de este cambio, de este dirigencial que entiendo asumiría ya Manuel Flores. Te decía, inteligente, no cobarde. El Salvador, decía él, no se vive una democracia, pero asegura que no pueden ser un partido político dedicado a pelearse, ¿verdad? Sí aspiran a volver a gobernar el país, por ejemplo. Por eso es que yo te digo, esas son las frases. Me llama un poco la atención en esa parte. Es que son las frases que tú dices que no queremos, no buscamos pelearnos. Es que mira, esto es una verdadera lucha de clases, Ernesto. Es una lucha de clases. Ok, ya te entiendo entonces. Es decir, hay, digamos, un poder dominante, digamos, que maneja pues los hilos, que maneja el país. Digamos, este país ha sido manejado por las élites económicas que en otros momentos se les llamaban oligarquías. Bueno, son esas élites económicas tienen sus representantes en la política, en los partidos políticos, en el ejercicio del poder político. Y esos van cambiando, y esos van variando y se van moviendo, pero siempre han estado ahí. Y del otro lado tienes, digamos, una población, las mayorías populares empobrecidas, necesitadas, en busca de trabajo, no tienen para comer, ¿verdad? Es decir, cuando tú tienes conciencia de eso, entonces te das cuenta de que realmente tienes dos situaciones en las cuales tienes que luchar, ¿ya? Esto es porque no le quiten el pastel y esto es porque quieren comer. Es una verdadera lucha de clase. Entonces, un partido de izquierda se supone que es una esperanza y que es una utopía para que esta gente, digamos, desheredada, esta gente afectada, esta gente empobrecida, pueda tener, digamos, en el espacio y la cosa pública, digamos, una opción. Bueno, entonces, como izquierda, tú tienes que tener un planteamiento revolucionario. ¿Y cuál es tu planteamiento revolucionario? Que la gente en El Salvador, nadie se va a ir con el estómago vacío a la cama. Que la gente en El Salvador va a tener educación. Que la gente en El Salvador va a tener una salud eficiente. Va a tener empleo. Es decir, eso es prácticamente una posición de izquierda. Entonces, ¿qué es lo que hay? Cuando tú abandonas esa lucha, cuando tú abandonas esa posición, tú no puedes decir, nosotros no vamos a pelear. ¿Cómo que no vamos a pelear? Claro que vas a pelear. Hay una lucha, no sé si intestinal, dentro del partido, a tu conocimiento, por un control de poder. Claro, el partido hay quienes dicen que hay dos corrientes ahí, ¿no? Voy a hablar de esto cuando regresemos. Me están pidiendo una pausa, si me lo permites. Sí, claro. Porque quiero aprovechar también, preguntarte como comunicador, como periodista que eres, ¿cuál es la lectura que tienes sobre esta situación en los Estados Unidos? Bueno, sí, claro. ¿Verdad? Este atentado que sufrió el candidato republicano Donald Trump, ¿verdad? Expresidente de Estados Unidos,
cosa que históricamente no se había visto desde ¿cuánto? Bueno, fue el asesinato de Kennedy que lo Kennedy, tuvo. ¿no? Sí, que no se había visto. 60. ¿no? 68, ¿no? Ronald Reagan también lo tuvo. También ¿no? Reagan. Se recuerda, gracias, producción. 80. Bueno, hay otros más. Vamos a la pausa y regresamos. No sin antes, también quiero aprovechar, expresar, este fin de semana nos llegó la noticia del fallecimiento de un distinguido panelista frecuente que teníamos para el abordaje de temas relacionados con tránsito, tráfico, transporte, y me refiero al ingeniero Ricardo Ayala. Este fin de semana conocimos del fallecimiento de él y expresamos desde luego nuestras más sinceras muestras de condolencia de parte del grupo Megavisión, de programas como este y de este servidor que tuvo a bien conocerlo, proyectarlo, presentarlo al país como un opinador precisamente de temas importantes en la búsqueda y solución de un problema tan complejo como es el tema del tráfico, tema de transporte y otros aspectos elementales de logística. Así es que vaya para la familia del ingeniero Ricardo Ayala, pues un abrazo solidario en este momento muy difícil y lo vamos a extrañar, desde luego, con sus aportes. Pausa y regresamos con más. Qué rico disfrutar de lo rico. Este programa es presentado por Café Rico, el café perfecto. Bueno, ahí está precisamente como siempre la invitación para que usted disfrute de todas las mañanas de un café rico, el café perfecto para poder pasar muy bien el día. Vamos a continuar con Walter Raudales, periodista, comunicador, ¿verdad? Conocedor de temas de país esta mañana en una evaluación sobre las elecciones internas que llevó a cabo ayer el partido FMLN, del cual él perteneció en su momento y que ahora lo analizamos desde una óptica más allá de lo que representa el hito de una izquierda que a futuro puede seguir jugando, ya sea en representación de este partido o de otros, un rol importante en el quehacer de estos nuevos retos, como tú bien lo sitúas, en un quinquenio, ¿no? Sí, al cual se presentan situaciones muy complejas como las que tú mencionabas, claro, ¿verdad? El tema de la pobreza, el tema de la hambruna, en fin, tantas cosas que tú enumeraste en el pasado. Sí. Un elemento importante que me lleva a mí un poco para salir o ahuecando este tema, es precisamente saber si aquí existen, de acuerdo a tu lectura, y por ese ADN del cual a lo mejor seguramente todavía aún lo mantienes, el hecho de que hay una lucha de poder dentro de estos que se vieron el día de ayer, porque más allá de la expresión de democracia que pudo haberse dado, lo que hubo también es más reclamos, de decir de que hubo un manoseo con relación al tema de estos procesos, lo decía el grupo que en su momento... Mira, el FMLN se conforma en octubre del 80, se conforma con 5 agrupaciones, ¿verdad? De esas 5 agrupaciones se va a Villalobos con el RP, después sale también Fermán Cienfuegos con la RN y después queda pues fragmentos de lo que fue el PRTC, ¿verdad? Donde estaba Nidia Díaz, Manuel Belgar y este grupo, fragmentos. Pero digamos el poder dentro del frente quedó en manos del Partido Comunista, Chafix Handal, y las FPL Salvador Sánchez Serén, ¿ya? Después eso evoluciona y el Partido Comunista queda en manos de José Luis Merino y en manos de Medardo González, las FPL. Entre esos dos grupos se da la tensión, se da la lucha, esos dos grupos, digamos lo que sería el ex Partido Comunista y las FPL. Y ahí había un pacto, digamos, de poder, y fue el que se desarrolló durante todo el ejercicio del gobierno del 2009 al 2019. Pero ese pacto se rompió. Ese pacto se rompió, digamos, en tener una comisión política equilibrada, y el FMLN se fracturó a la mitad. Entonces, quien maneja ahora el FMLN es el Partido Comunista, digamos, ex Partido Comunista, liderado por José Luis Merino, ¿verdad? Que evidentemente tiene un pacto con el actual gobierno, ¿verdad? Y el pacto ha sido silenciar al FMLN y que el FMLN sea un enano, digamos, que no sea revolucionario, que no salga a las calles, que no sea, y tenerlo ahí guardadito, o sea, calladito, ¿verdad?
y que no luche y que no sea revolucionario. Bueno, el grupo, digamos, de las FPL, liderado por Medardo González, Lorena Peña y todo este grupo de líderes de las FPL, entonces ellos casi perdieron todo tipo de incidencia dentro del partido, digamos, quizás lo perdieron, digamos, y han intentado recuperarlo en varias elecciones y no han podido. El control sigue estando en manos del Partido Comunista, de José Luis Merino. Y entonces, así están las cosas. Okay. El FMLN durante todo el primer ejercicio de Bukele ha sido un aliado. ¿Por qué es un aliado? Bueno, porque le permite al gobierno tener ahí, miren, aquí tenemos un partido de oposición, hay un partido de izquierda, pero claro, es una izquierda calladita. La izquierda se reconoce por su lucha, por su revolución, por ser contestatario, por defender los intereses de los más pobres, de los más oprimidos, en este caso de los desempleados, en este caso de las víctimas, etc. Y entonces el FMLN dejó de ser revolucionario. El gran reto que tiene ahora, digamos, la nueva dirección del FMLN es demostrar que son revolucionarios. Entonces, nosotros, digamos, desde el movimiento Izquierda Salvadoreña, que tenemos nuestro propio movimiento en formación, nosotros, bueno, le tendemos la mano y le decimos, la única forma, digamos, de hacer la lucha ante este régimen, ante esta dictadura que se ha instaurado es a través de un ensamble social, a través de una unidad, es decir, busquemos un ensamble social. Y el FMLN tiene que buscar, digamos, cercanía con el movimiento social. Ahí están los movimientos populares, los movimientos sociales, ahí estamos también nuevos organismos. ¿Estás ofreciendo liderar ese proyecto? No, le tendemos la mano, sí, le tendemos la mano. No solo al frente, al movimiento social, a las otras organizaciones. Tú sabes que movimiento popular son los movimientos sociales de izquierda y movimiento social son movimientos de centro, de derecha, etcétera. Busca estos movimientos. Pues, claro, es que esa es la ley. Tendríamos que tener, digamos, un ensamble social, todos unidos, ¿verdad? Todos como fuerza y desarrollar una lucha. ¿Una lucha para qué? Una lucha por el empleo, una lucha, digamos, contra la pobreza, una lucha por defender los derechos de los ciudadanos. Esa es la lucha social, eso es el ser revolucionario. O sea, que te parte el alma ver que gente se acuesta sin comer, que te parte el alma ver que aquí hay niños que no están yendo a la escuela, que hay gente que no es atendida. Mira esos hospitales cómo están. Es decir, evidenciar la realidad. Porque hay una cosa clara. Lucha política no hay porque no tienen, sí, digamos, como expresión. No son, digamos, incidentes ya. Incidencia política no hay. Ni en la asamblea ni en alcaldía. Es que la lucha, ¿no? es que la lucha política, digamos, aquí, digamos, casi es inexistente. O sea, porque la lucha que se tiene que hacer, Ernesto, es una lucha social. En la calle, entonces. Claro, estás diciendo que es la calle. Claro, en la calle, en la denuncia ciudadana, en la concientización, en la organización. Hay que acompañar las luchas de la gente, hay que acompañar las luchas sociales, y hay que meterse. Digamos, como la máxima expresión, a pesar de todo el desgaste que tú me has descrito, sí, que puede liderar ese proyecto. Es que no es un asunto de hegemonía. Tú lo decías, ¿no? Es que ese es el problema, Ernesto. Sí. No es un asunto de hegemonía. No es un asunto aquí de cogollos y de grupos. Sí, sí. Es un asunto de establecer un ensamble social donde cada agrupación, ¿verdad?, con su propia especificidad, se junte sobre un solo objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Recuperar el país, recuperar la democracia, o sea, la república que se ha perdido, la república que se ha perdido. Es decir, eso, pero sobre la base del ensamble social, no sobre la base de cogollos, no sobre la base, digamos, de hegemonías, que ese es el problema. Entonces aquí hay movimiento social, tú lo ves, pues se expresa permanentemente. Hay organizaciones, movimientos sociales como el nuestro, que somos claramente de izquierda y nos declaramos revolucionarios porque tenemos un objetivo. O sea, el objetivo claro es, o sea, devolverle a este país su democracia, su institucionalidad perdida, ¿verdad? Devolverle a este país la esperanza. Porque el salvadoreño ahora necesita una esperanza y no tiene esperanza. O sea, ¿cuál esperanza hay? O sea, hay que construirla, hay que devolverla y decirle a la gente, mire, aquí hay una esperanza. Y solo quisiera aprovechar y decir,
no todo aquí es denuncia, no todo aquí es inconformidades. También hay signos, hay luces, también hay cosas que se están construyendo, hay cosas hermosas dentro de la organización ciudadana. La gente desarrolla sus propias luchas en su comunidad. A mí me ha tocado ir a diferentes sectores y los territorios luchan para exigirle al gobierno que reconstruya, que le arregle su problema de su cárcava. La gente lucha porque le apoyen con su asunto agrícola, que ha sido una gran farsa. Mira lo que viene, Ernesto, ahí por agosto y septiembre. Aquí no va a haber cosecha. Primero por el error ese de la tarjeta que dieron, que no dio ni para media manzana del financiamiento a los agricultores. Luego aquí se ha torpedeado completamente la agricultura. Y no va a ser con un anuncito de un cafecito regalado que se va a resolver este problema económico. Este es profundo. O sea, el problema que tiene el país es profundo, ¿verdad? Te hablaría yo incluso de una catástrofe económica, ¿verdad? Ya no digamos los problemas sociales que eso amerita. Pero en medio de eso, en medio de ese colapso como país, porque es un colapso como país, cuando tú ves los números, es un colapso, ¿verdad? Hay signos de esperanza, hay cosas hermosas. Fíjate que esta semana salió, Ernesto, este libro que es una maravilla, es Escritos Inéditos de Ellacuría Joven. Cuando Ellacuría recién llegó a El Salvador, escribió un libro, tenía 21 añitos, el rector mártir de Ellacuría. Lo acaba de publicar el Centro Monseñor Romero de la UCA, se llama Escritos Inéditos de Ellacuría Joven. Jesucristo, apéndice, Monseñor Romero, etcétera. Este tipo de cosas, la gente sigue haciendo su cultura, la gente sigue haciendo su lucha. Entonces, en medio de eso, hay esperanza, hay nuevos liderazgos, hay muchachos y muchachas que están surgiendo y que van a agarrar la bandera de esta lucha, ¿verdad? Y ya el FMLN ya queda ahí, ¿verdad? Y no sé, tendrán que demostrar realmente que son revolucionarios o no. Fíjate que me quedo con el sabor y por cuestiones de tiempo voy a aprovechar. Por cuestiones de tiempo voy a abordar este otro tema y me quedo con el sabor a que realmente podemos seguir hablando del tema de la izquierda. Pero hay un tema que no puedo pasar por alto y es precisamente lo que sucedió este fin de semana en Pensilvania, ¿no? Una situación de un atentado contra un expresidente, un poco en recapítulo de lo que ha venido haciendo desde John Fisher al Kennedy, Reagan. Un hecho que trasciende también, digamos, los tentáculos del poder mundial y del orden mundial. Porque aquí está en juego el orden mundial, ¿no? Es que ese es precisamente... y una lectura de tu óptica también como comunicador. Bueno... Quiero aprovechar el minuto que nos queda. Sí, fíjate, rápidamente, evidentemente es condenable todo hecho de violencia y nosotros en nuestro movimiento también condenamos ese tipo de acciones, ¿verdad? Ahora, no se puede dejar de observar lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos hay un suprapoder, Ernesto, que digamos se le llama y se le conoce como Estado profundo. Es decir, es ese suprapoder que está ahí, que no se ve, pero que todo el mundo sabe que es la industria armamentista, que es el que controla los hilos de demócratas, de republicanos, el que quita presidentes, el que controla la Reserva Federal, controla ese es un suprapoder. Bueno, ese suprapoder ha existido ahí, ¿verdad? Y tú sabes que la Reserva Federal, bueno, es una institución donde hay representantes del gobierno de Estados Unidos, pero es relativamente independiente, digamos, del ejercicio del poder. Pero hay ahí, digamos, cuando ese poder se siente amenazado, ¿verdad? Actúa. Entonces yo he empezado a leer, digamos, analistas y, digamos, sobre todo estudiosos de la realidad de Estados Unidos que empiezan a señalar, ¿verdad?, y hacer comparaciones con lo mismo que pasó con Kennedy. Que Kennedy lo que iba a hacer era otra moneda en Estados Unidos porque el gobierno como tal de Estados Unidos no tenía control, digamos, del dólar. O sea, el gobierno de Estados Unidos como tal no tiene control del dólar. Es la Reserva Federal, que es relativamente independiente del gobierno, ¿ya? Es decir, es otra cosa. Entonces, cuando Kennedy iba a proponer una nueva moneda, bueno, lo ejecutan. Entonces, Trump públicamente se ha distanciado de ese Estado profundo. Públicamente se ha distanciado de Estado. Es otro proyecto.
Él es otro proyecto, es otra cosa. Digamos, lo podemos criticar y toda la cuestión, pero no es el tema ahora. Pero están haciendo ya señalamientos de que vendría por ahí, por ese suprapoder que lo quiere quitar de lado, ¿no? Básicamente eso, Ernesto, da para más este tema, es apasionante, como periodista lo estoy siguiendo y me llama mucho la atención. Sí. ¿Hasta dónde llegan los hilos del poder? Bueno, por esa razón te decía yo que realmente me quedé con el sabor un poquito más para abrir ese abanico de lecturas que esto sin duda alguna va a generar y va a despertar. Bueno, tráeme otro día con tiempo. Vamos desde luego agradecerte a ti, te agradezco muchísimo. Gracias. Cuando regresemos vamos a conversar con el ministro de Salud, Francisco Alaví, el doctor Francisco Alaví, sobre la situación del dengue y también de otras enfermedades que andan por ahí. No nos cambie, regresamos con más. Qué rico disfrutar de lo rico. Este programa es presentado por Café. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Queremos darle la más cordial bienvenida al ministro de Salud, doctor Francisco Alaví, con quien vamos a hablar acerca sobre la situación del dengue en el país, que sigue siendo desde luego motivo de ocupación por parte de las autoridades para evitar que siga siendo o teniendo más impacto en la población. Ministro, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, un placer poder acompañarlos y sobre todo informar a toda la población que está desde tempranas horas pues pendiente de qué está sucediendo en el territorio y más en una época en la que hemos venido ante una situación compleja en el tema medioambiental, pero también compleja en los eventos sanitarios subsecuentes al tema medioambiental, como es el caso de las enfermedades arbovirosis, específicamente el dengue. Ok, se mantiene siempre la alerta ante la amenaza como el dengue, ¿no? Se mantiene. La situación real. Se mantiene la situación de la alerta, principalmente porque todos sabemos que después de un periodo lluvioso hay una proliferación excesiva de zancudos. Ok. Cuéntenos un poquito cuál es el estado actual, qué población tenemos afectada. Es bueno conocer estadísticamente estos parámetros o estos indicadores para saber realmente hacia dónde apunta el estado de emergencia y cuáles son las acciones que hay que tomar, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante el conocer ciertos datos para que pues, la población pueda tener un panorama a grandes rasgos de lo que está sucediendo, y creo que hay que empezar por los datos más generales. Bueno, cuando nosotros tenemos un periodo de lluvia, este periodo de lluvia usualmente puede favorecer el crecimiento del vector o del zancudo, que es el que transmite la enfermedad, y este incremento nos favorece a que pueda existir mayor circulación de la enfermedad. Los zancudos pueden crecer, pero estos zancudos no quiere decir que todos nazcan con el vector o con el virus, y esto no quiere decir de alguna manera que ese exceso de zancudos van a transmitir la enfermedad. Actualmente nosotros tenemos registrados 313 casos de dengue PCR positivos. ¿Qué quiere decir? Aquí no estamos hablando de que sea un sospechoso, aquí estamos hablando de pruebas totalmente confirmadas por laboratorio y con la prueba que está actualmente recomendada por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que es una prueba que se llama PCR para dengue. Y esa prueba nos reporta actualmente 313 casos positivos. De esos 313 casos positivos, también tenemos un grupo que ha sido la mayor parte dados de alta. El otro porcentaje, que es fuera de esos 3 pacientes que desgraciadamente han perdido la vida, que todavía pues tenemos ese número, no aparecen como egresados porque son el grupo de pacientes que está todavía siendo manejado en diferentes áreas hospitalarias. Veía yo bastante información imprecisa en el que decía hospitales públicos de la red se encuentran en este momento saturados por casos de dengue, cosa que no es cierto. Por ejemplo, en este momento nosotros tenemos en el Hospital Bloom una cantidad total del número de camas del Hospital Bloom, que son 389, el número total de las camas del Hospital Bloom, apenas alrededor de 25 casos que son por dengue. 25. Okay. 25. Eso es el total. Estamos hablando del universo de 313, ¿no? Ajá, de 389, o sea, de cerca de 400 camas que tiene el Hospital Bloom, el número total de pacientes que están ingresados por dengue en el hospital son 25.
¿Parámetro normal? Parámetro normal suele rondar, bueno, en tiempo normal no tenemos pacientes, sí, ¿verdad? Claro. Entonces nos estamos dando cuenta que si bien es cierto, por eso estamos en una alerta, porque hay pacientes ingresados. ¿Y por qué tenemos pacientes ingresados en el Bloom? Bueno, porque es nuestro hospital de tercer nivel que consolida la mayor cantidad. ¿Fue oportuna la alerta? Totalmente oportuna. Digo, porque escuché por ahí la voz de algunos, del colegio médico, creo, decir que, y de algunos también, médicos, decir de que como que se había alertado demasiado tarde. Fíjese que esto no es totalmente preciso. Yo le voy a poner una información. La Organización Mundial de la Salud pone las alertas a nivel internacional, pero no en todos los países se elevan los casos en el mismo momento. Y vamos a traer algo a colación. Cuando surgió lo de la pandemia de COVID-19, quiero que usted haga memoria, las elevaciones de casos o las olas de casos no surgían al mismo tiempo en todos los países precisamente en el mismo momento. Las olas empezaban en un momento en una zona del territorio, de las regiones, luego esas olas aparecían al posterior en el tiempo, a los meses, en otras regiones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cada país va tomando sus decisiones en base a la estadística y a la epidemiología de cada uno de sus territorios. ¿Y esto cómo nosotros lo podemos medir? Bueno, lo medimos con los boletines epidemiológicos y lo medimos con el inicio de la presencia de casos. La pertinencia de la acción de control antivectorial y de las acciones de mitigación ante una enfermedad parten específicamente de la identificación epidemiológica que usted va teniendo en un país. Entonces, es bien importante esto porque si no, usted generaría alertas innecesarias o generaría alertas en las cuales usted tome medidas en las que la población en ese momento, pues evidentemente, pues no está teniendo una afectación por esa enfermedad y usted está tomando medidas sobre esa enfermedad, las cuales todavía no han iniciado su afectación. Ok, ¿qué tenemos ahí en pantalla? En este momento usted está observando una curva del boletín epidemiológico, que es el corredor endémico, donde usted observa el parámetro que nos dice los casos sospechosos. En esto usted está viendo precisamente que estamos en una zona del corredor epidemiológico que, si bien es cierto, estamos en una zona de seguridad, estamos francamente en un ascenso, ¿verdad? En un ascenso en el cual estamos próximos a entrar en una zona de alarma. En una zona de alarma que se mantiene en el corredor epidemiológico entre la zona de seguridad a una probable entrada a una zona de alarma. Esto es un dato que surge de la cantidad de casos que se están identificando. Ahora bien, no es algo que está viéndose solo en El Salvador, es algo que se está viendo en toda la región de las Américas. ¿Y esto cómo lo podemos explicar? En este año, al momento, van 9.800.000 casos confirmados en toda la región de las Américas, en comparación con los 4.6 millones que se observaron el año pasado. Y estamos hablando que apenas vamos en los primeros 6 meses del año. Ya se está hablando que este año va a ser probablemente uno de los años en la última década que va a tener la mayor cantidad de casos confirmados de lo que se ha observado en los últimos 10 años. Ministro, sin zancudos no hay dengue. Sin zancudos definitivamente no hay dengue. O sea, el dengue no se transmite. No se transmite de persona a persona. ¿no? Es vital el poder tener el agente que lo transmite, y ese es el zancudo. Ok. Todos este tipo de acciones operativas o medidas para combatir la proliferación del zancudo, ¿qué alcance se está teniendo? Bueno, vamos a hablar de esto cuando regresemos un poco. Y cómo está también esto de la influenza, ¿no? Ya anda por ahí afectando, muchos estamos también a lo mejor confundidos entre un resfrío o una tos normal, pero las diferencias es bien importante también medir los alcances que tiene esta situación hoy en día. Y qué bueno la presencia suya para que nos explique cuál es el estatus actual en el país de la influencia. 7:45 minutos, pausa y regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Un poco, ministro, para ver esto del combate, de la fumigación, y es decir, cuando tenemos estos grandes nichos de crecimiento, de crianza del mosquito, uno se pregunta, bueno, todo zancudo es transmisor del dengue, pero no todo zancudo lo tiene. Perdóneme un poco
entrando así en una forma muy práctica para preguntar. Sí, esta es una diferencia muy importante. Todo zancudo puede llegar a ser transmisor, ¿verdad? Todo, y específicamente la zancuda, la zancuda Porque hembra. cualquiera puede preguntarse, bueno, entonces quiere decir que en la costa todo el mundo tiene dengue, pero no es así, no todos tienen dengue. Correcto. Y ahí hay un gran zancudal, ¿no? Sí, esto es bien importante. No todos los zancudos de todos los tipos de zancudos son los transmisores. A eso quería ir. Eso es importante. Buenísimo. Tiene que ser el zancudo que es Aedes aegypti. Y esto es importante. Hay ciertos tipos de zancudos que pueden ser los transmisores. Aedes aegypti es uno de ellos, ¿verdad? Y dentro de esto es importante el entender que estos tienen que haberse contagiado con el virus. ¿Y cómo se contagian ellos con el virus? Cuando una persona, ojo, y esto es bien importante, cuando una persona está desarrollando la enfermedad, si un zancudo sano de este tipo de zancudo, que es el Aedes aegypti, pica a la persona, en ese momento el zancudo se contagia del virus. Y ese zancudo ya se vuelve un zancudo que puede estar transmitiendo. Pero media vez el zancudo no pique a una persona que está desarrollando el virus, el zancudo no tiene la capacidad de desarrollar. Ministro, ¿qué tan efectivo ha sido el tema de la fumigación? También surge paralelo al cuestionamiento sobre el tema del momento para alertar si era efectivo o no el sistema aéreo con el que se está ocupándolo, ¿verdad? Mire, yo creo que las medidas antivectoriales integrales que se han ido aplicando, que no podemos hablar solo de la fumigación, tenemos que darnos cuenta que hemos implementado diferentes estrategias de control antivectorial. Hablar solo de la fumigación es un error. Las medidas antivectoriales han implicado que usted primero hace una búsqueda activa de casos febriles, identifica a las personas que tienen fiebre, y le voy a explicar porque si usted no identifica dentro del sitio una persona que tiene dengue, usted no puede identificar una persona que ese zancudo la va a ir a picar y se van a contagiar los zancudos de dengue, y ese se va a volver un foco de replicación de la enfermedad. Segundo, usted tiene que identificar cuáles son los diferentes aspectos del ciclo de ese zancudo, o sea, el sitio donde se depositan los huevos del zancudo, el sitio donde usted tiene las larvas del zancudo y el sitio donde usted tiene el zancudo adulto. Y en cada una de esas etapas usted tiene que hacer el control del vector. ¿Cómo hace el control para los sitios donde se depositan los huevecillos? Con la limpieza con la lejía, con el puriagua, con el hipoclorito. ¿Cómo usted hace la destrucción de los sitios donde se encuentran huevecillos y larvas? Bueno, sencillo. Ahí usted tiene que hacer identificación y destrucción de criaderos de zancudo. Y esto lo puede utilizar también con los diferentes mecanismos como es el abate, que son sitios de criaderos de zancudos que usted no puede destruir. ¿Cuáles sitios de criaderos de zancudos usted no puede destruir? O son criaderos no destruibles. La pila de la casa, ¿verdad? El recipiente donde usted tiene acumulado agua. Entonces, estos sitios usted tiene que darles tratamiento. Lo limpia, lo saca el agua, lo limpia y le deposita ahí usted su abate. Ya de esta manera usted está controlando este sitio de criadero, probable criadero, que no puede ser eliminable. Y un tercero, que ya es el que estábamos hablando, que es la destrucción del zancudo adulto. Y este zancudo adulto que puede tener la enfermedad, usted lo destruye con la fumigación. Existen múltiples tipos de fumigación. Sí. Y la aérea, que es una modalidad hoy en día con los helicópteros. Correcto. En la fumigación hay fumigación térmica y fumigación, la térmica portátil, la térmica pesada y la ULB. Dentro de la térmica pesada, usted tiene la fumigación de térmica pesada básicamente terrestre y la térmica pesada aérea. Los CDC, que son las entidades correspondientes del control de enfermedades infecciosas de Estados Unidos, recomiendan que la fumigación aérea se dé para generar mayores coberturas y más cuando se encuentran en situaciones de alerta en las cuales se necesita dar mayor cobertura para poder controlar este tipo de afectaciones. Es muy importante. Entonces esa crítica de utilizar helicóptero no es válida desde ese planteamiento. Sí, desde ese planteamiento creo que es muy importante ver cómo tiene un sustento científico en el que dice que puede no es un invento de ustedes, no es un invento de ustedes. Claro que no, si esto tiene una evidencia de respaldo científico en el cual definitivamente la fumigación aérea puede tener un control sobre este tipo de afectaciones. Ahora, existen múltiples mecanismos para hacer esta fumigación aérea, que ya es pues la experticia de cada uno de estos sistemas. Ahora, la recomendación existe, la recomendación es utilizada. Y es funcionable, ahí vemos cómo se expande mucho ¿verdad? Correcto. Esto permite que se pueda dar la cobertura a diferentes aspectos y sobre todo esto permite que de esta manera se pueden ir controlando el vector fácilmente. Ministro,
¿Usted pudo haber visto un operativo de fumigación que llevó a cabo el alcalde de La Libertad Sur, que es Santa Tecla, voy a ver, en una de las colonias que llamó muchísimo la atención la forma en la cual en un momento de alerta nacional por el dengue no se les permitió el ingreso? Incluso creo que ni la forma ni el método para tratar a una autoridad municipal fue la más idónea. ¿Qué impresión le dejó eso? Sí, yo creo que en este tipo de situaciones... Conoció del caso, ¿no? Sí, conocimos del caso. En este tipo de situaciones es inaceptable que suceda, porque existe bastante riesgo, no solo para las personas para todos los habitantes, sino que también para la situación de los alrededores del sitio, evidentemente. Ahora, todas las acciones se realizan al margen de la permisibilidad que pueda permitir dentro del hogar las personas. Y esto es bien importante. Si bien es cierto, nosotros estamos realizando las acciones de control antivectorial, pues si usted no permite el ingreso, pues nadie lo va a forzar a que usted abra la puerta a su hogar. Sin embargo, dentro de la colonia sí debería de facilitarse el ingreso, porque es un área conjunta que va a poner seguro a todas las familias. Claro. Y ahí usted puede tener una buena parte de personas que estén de acuerdo y otra buena parte que no esté de acuerdo. Un área pública, abierta, es correcto, no tiene por qué tener objeciones o restricciones. Es correcto. Entonces son Pero temas... si es su casa, pues si lo quiere, pues sí, ¿verdad? Exacto, y eso es bien importante. ¿Aún teniendo un estado de alerta nacional? Aún teniendo un estado de alerta nacional, yo creo que aquí lo más importante es el diálogo y el hacer entender que esto es un tema de salud, un tema en el cual definitivamente el no tener cuidado ante una situación de esta puede llevar a que una persona pequeña dentro de cualquiera de los hogares, sea en cualquier zona del territorio, sea en esta colonia, sea en cualquiera de las colonias del Gran San Salvador, usted puede terminar ingresado en uno de los hospitales del territorio. Para combatir el dengue o la enfermedad en mi casa, ¿por qué no lo voy a permitir? O sea, esa es la visión. Creo que eso es muy importante, y creo que la única persona que lo va a entender es aquella persona que ha estado ingresada de gravedad ante esta situación del dengue. Entonces, creo que muy probablemente siempre el mejor mecanismo para poder solucionar este tipo de situaciones es un buen diálogo. ¿Es un precedente importante ver el caso ese? Sí, es un precedente importante, pero creo que toda colonia debe de abrir para realizar operativos independientemente de esta naturaleza. Casas es diferente, ya me lo aclara usted. Totalmente. Y creo que siempre es muy importante el hacer una buena coordinación, porque a pesar de todas las acciones antivectoriales que nosotros como sistema de salud realizamos, siempre vamos haciendo las coordinaciones pertinentes para que también no sucedan este tipo de situaciones. Porque mire, aquí se gana alcanzando el objetivo. Así es. No peleando. Y para alcanzar el objetivo, lo mejor es tener una buena coordinación. Cuando usted tiene una buena coordinación, es muy probable que este tipo de situaciones se minimice y toda la población gane. Sí, todos ganamos, ¿no? Es correcto. Ministro, dos cosas, y voy a aprovechar un poco a cerrar esto. En la estrategia del combate hacia el tema del dengue, la participación de actores como el Colegio Médico, ¿no hace falta contar con la opinión de ellos? Mire, yo creo que en una situación de alerta en un país de un contexto, ya sea médico, no médico, climático, no climático, de cualquier situación, toda ayuda es bienvenida. Yo creo que es muy importante el tener presente que en este momento estamos haciendo lo humanamente posible. Ahora, siempre existe desinformación, y lo que se busca cuidar es tratar de evitar que existan situaciones en las cuales pues no se avance. Y en este momento hemos ido saliendo adelante. ¿El Colegio con todo Médico el apoyo. Desinforma? Mire, en este momento no les sabría decir si existe o no existe desinformación por parte del Colegio Médico, porque pues no he estado al pendiente de cuáles han sido las acciones que ellos han estado tomando. Existe ya varios años en los cuales pues no hemos tenido ningún apoyo acerca de esta situación. Sin embargo, creo que toda la población está muy conocedora de todo lo que ha faltado de trabajo por parte del Colegio Médico. Ministro, cuéntame así rapidito, ¿cómo está el caso de la influenza también? Sabemos que han habido muchos casos hoy en día, ¿no? Sí, fíjese que dentro de las enfermedades
enfermedades respiratorias, creo que es muy importante el entender que existe lo que todos conocemos, que es el catarro, ¿verdad? Y dentro de las que ya son un poco más, digamos, severas, está la influenza. Y en ese sentido, en este momento en el cual estamos ante una época lluviosa, una época en la que el clima puede generar mayor facilidad en la transmisión, porque todos usualmente nos resguardamos, hemos observado cómo hay un incremento de las enfermedades, particularmente en la tabla de tamizaje Centinela, a predominio de influenza H3N2. Y usted lo puede ver en el boletín epidemiológico. Cuando se ve el tamizaje en el boletín epidemiológico, la gran mayoría de la identificación del virus es a razón de influenza H3N2. Esto no quiere decir que solo influenza H3N2 esté circulando, quiere decir que la mayor parte es influenza. Ahora bien, en este momento nos encontramos con una zona básicamente de seguridad, de éxito en el tema de las enfermedades respiratorias agudas, y también nos encontramos en una zona de éxito en el tema de las neumonías, lo cual nos da tranquilidad porque sabemos que no estamos severos ante las enfermedades respiratorias. Y nuestra tasa de letalidad es 4.1, que es un valor bastante bajo con relación a la estadística internacional en el tema de las enfermedades respiratorias. Así que la población puede estar tranquila en el momento de las enfermedades respiratorias. Sin embargo, hay que estar pendiente ante cualquier sintomatología respiratoria en los grupos vulnerables. ¿Cuáles son? Los adultos arriba de 60 años, los niños menores o cualquier persona que tenga alguna enfermedad que tenga inmunocompromiso. Bueno, nuestro también acometido, nuestra misión, nuestra función también es de poder provocar que la población misma actúe ante una situación de esta naturaleza. Hay una campaña muy interesante sobre el dengue en la cual se estimula y le dice a la familia: no espere que su niño continúe 3 días de fiebre, ¿no?, por el dengue, llévelo inmediatamente al médico, a la asistencia de salud. Esto ha sido clave. Le pedimos a la población no se automedique. Es importante que ante la mínima sintomatología de fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, dolor de ojos, no espere mucho tiempo. Llévelo a consultar oportunamente a cualquier unidad de salud, a cualquier hospital. De esta manera usted puede evitar que su niño termine en una situación severa por dengue. En el hospital lo van a evaluar, le van a tomar exámenes, van a descartar que sea dengue, y pues ya una vez descartado eso, pues van a tomar el tratamiento adecuado. Esto va a permitir, evidentemente, reducir aquellas afectaciones o aquellas letalidades a causa de esta enfermedad tan importante. Cuantitativamente, ¿hay casos graves? 1, 2, 3. En este momento tenemos 3 letalidades, y los casos graves están aproximadamente con 6 casos en los que se encuentran en estado delicado. No todos estos 6 casos están bajo ventilación mecánica. Unos de estos casos ya han sido la mayor parte extubados, y otros se encuentran en unidades de cuidados intensivos ya en recuperación. Bueno, Dios mediante salga bien las personas afectadas. Ministro, gracias por actualizarnos con esta importante información. Insisto, no esperemos llegar ya con la emergencia, mejor busquemos auxilio cuanto antes se pueda. Gracias por habernos acompañado, ministro. Un placer, y siempre un saludo a toda la población. Acatemos las recomendaciones, y de esta manera pues vamos a estar saludables y ante ausencia de esta enfermedad. Bueno, gracias, le agradezco muchísimo. 8 de la mañana en punto, pásenla bien, y como siempre recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.